eso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da. Buena tarde, ¿cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Todo se Transforma. Hoy un poquitito más retrasado en su inicio porque, tal como habíamos dicho en nuestro programa anterior, vamos a tener a Manuel Rojo del colectivo Viento Sur y Alejandra Parra de la Red de Acción por los Derechos Ambientales de Temuco, quienes están en este momento en Ginebra. Sí, así nomás, vamos a tener un contacto en vivo con Ginebra. ¿Y qué están haciendo ambos dos por allá? Están participando en el INC 5.2. ¿Qué es esa cuestión? Bueno, uno de los grandes problemas es que los medios de comunicación en Chile y en la mayoría de los países del mundo no cuentan qué es esta cuestión, que ya va en su sexta reunión, por eso es 5.2 y se trata de un comité intergubernamental internacional que está abordando por mandato de la ONU y por presión de la sociedad civil de todos los países del mundo, el tema de los plásticos. El Tratado Mundial de Plásticos está delegado a este comité y en él participan múltiples países, gobiernos, sociedad civil, mundo científico y por desgracia también una cada vez más creciente incidencia del lobby petrolero. Entonces, porque todo tiene que ver con el Todo se Transforma y lo que hemos venido conversando durante el ciclo de este programa, decidimos tener un contacto con estos dos coordinadores de la Alianza Basura Cero Chile, coordinadores nacionales, para ver qué está pasando por allá, cómo han ido las negociaciones, cuáles han sido las posiciones más interesantes de los países, qué se puede esperar, en fin, conversar sobre este temazo que está ocurriendo hoy y que muy poca gente tiene conocimiento. Muy buen día, Manuel. Todavía no llega ninguno de los dos. Es que en Ginebra usted sabe que el reloj suizo es de los más puntuales, pero hay un desfase horario entre los chiles y las suizas. Vamos a esperar que se conecten. Yo que venía atrasada, es que sabe lo que pasa, Mosca de la Fruta, Montepatria, el SAG emplazado muy cerquita de la rotonda. Nos tuvimos que detener y bueno, eso demora un poco y eso justificó el pequeño atraso que yo tuve. Supongo que allá no tuvieron el mismo problema en Ginebra, pero sin duda que hay otros lomos de toro que inhiben que se pueda estar puntualmente en esta cita. No obstante, aprovecho de contarles. El Tratado Mundial de Plásticos, como decía, nace de la presión ciudadana luego de constatar la enorme y creciente toxicidad que suponen los plásticos. Mientras más se estudia, más sustancias químicas prohibidas están en su composición, sustancias químicas desconocidas cuyos impactos no se pueden prever porque no se han estudiado, una gran cantidad además de impactos a lo largo de toda la vida del ciclo productivo del plástico han ido alentando a diversas comunidades a decir basta. No es que reciclando podamos arreglar este problema. Para poder hacer
un combate efectivo a la creciente, dañina y tóxica contaminación por plásticos. Necesitamos parar la producción, sentar a todos los países del globo y ponernos de acuerdo en una base que posibilite dejar de contaminar, pero además avanzar hacia otras formas de habitar que no supongan la dependencia tóxica que hasta ahora, sin que nos diéramos cuenta, trae el plástico consigo. Eso es lo que está congregando a voluntades de todo el globo actualmente en Ginebra, en Suiza. Las distintas reuniones, como ya les decía, esta es la 5.2. Las otras 5 han sido en distintos países, en distintos continentes, porque esto es de envergadura global. Ahora sí, ya estamos en línea con Manuel Rojo del colectivo Viento Sur y con Alejandra Parra también. Héctor, usted me cuenta ahí. No me cuenta nada. No, todavía la Alejandra no llega, pero sí está con nosotros Manuel. Muy bienvenido, Manuel, al Todo se Transforma. Qué bueno que hayan podido llegar. Hola Consuelo, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. En efecto, tengo que todavía excusar por un ratito. Alejandra está en una entrevista en un momento de memoria con la delegada de Palestina, en algo que está programado, en una situación en la que, digamos, se aprovechan las instancias también multilaterales para poder seguir generando adhesiones a cosas, digamos, que están ocurriendo en el mundo. Así que aprovechando además que estamos acá en Suiza, en Ginebra, y como mencionabas tú, eh, en el medio de una negociación que pensábamos que estaba al final, digamos, de lo que muchas personas probablemente no conocen, pero que es muy relevante para el futuro del mundo, digamos, que tiene que ver con la contaminación por plástico. Así que muchas gracias por la invitación. Manuel, cuando tú dices estaba en una entrevista, yo de inmediato pensé en un medio de comunicación, pero al parecer la cobertura mediática de estas 6 instancias de negociación de un tratado mundial de plástico no ha sido muy cubierto por los medios, ¿no? Sí, la verdad es que partió todo al principio, Consuelo. Esto, bueno, partió con la primera sesión. Ya podemos contar un poco la metodología para que se entienda por qué se está llegando a negociar un texto que genere, digamos, el primer tratado a nivel mundial que regule la contaminación por plástico. Pero desde el primero que recordamos, que fue en Punta del Este, en Uruguay, y el único que ha sido, digamos, en Latinoamérica por el momento. Hemos tenido 5 sesiones, ese fue el primero, y la verdad es que al principio las comunicaciones y los medios en general no le dieron mucha bola, yo creo, a este tratado. La verdad no se conoce mucho, por tanto creo que recién ahora están apareciendo mayor cobertura, diría yo. También hay intereses, que es lo que podemos hablar, también hay intereses de las partes, como diría la ONU, ¿no? En estos tratados está la industria, que para las Naciones Unidas la industria es parte de la sociedad civil, algo que nos parece muy desequilibrado, pero bueno, son las resoluciones de la ONU de hace muchos años, posguerra prácticamente. Y creo que ahora sí aparecen notas, ¿no? Hemos visto en diferentes espacios, pero así todo creo que incluso si hablamos de los medios, yo diría radiales, salvo algunos que recuerdo, no más que eso, Consu, no más que eso. Y en el caso de medios chilenos, por ejemplo, ¿se ve alguno? Sí, creo que de los que recuerdo, a la mitad ya por lo menos, me acuerdo que de la sesión número 3 que fue en Nairobi, en Kenia, en África, hubo cobertura, bueno, medios como CNN, algunos escritos, radios, CNN en español, CNN Chile, me recuerdo también algo, ADN, la radio, también esos enlaces en vivo, salieron algunos textos ahí, algo, digamos, en algunos medios escritos, en el mundo virtual, digamos, y yo creo que hasta ahí, yo lo que recuerdo. Y ya creo que a partir del año pasado ya empezaron a aparecer algunas análisis, unas notas más de análisis de lo que estaba ocurriendo, de la importancia que tenía y de cómo además también los intereses de la industria plástica se ven afectados, por tanto también ponen sus puntos dentro de estos medios, digamos. Claro,
y parte de los puntos es también el silencio, ¿no? La no cobertura, porque vamos a hablar, Manuel, de cómo nace este INC. No fue una iniciativa que naciera de la institucionalidad, sino que nació desde abajo, de la gente, ¿no? En efecto, bueno, yo creo que ahí podemos volver a ahondar en esa historia porque Alejandra además estuvo en la resolución, ¿no? La Unión, digamos, las Naciones Unidas la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en algún momento eh, levanta la necesidad de establecer yo diría, un marco regulatorio a nivel internacional que se hiciera cargo, ¿no? De la evidente y científicamente comprobada contaminación por plástico a nivel tanto terrestre como marino, con mucha evidencia científica de los daños que está provocando la contaminación, nunca antes vista en la historia. Hemos tenido historias de contaminación por algunos elementos, ¿no? Históricos son acuerdos como el de Minamata, y otros que han regulado contaminación. Si usted, sin ir más lejos, algo que atañe a Chile, por ejemplo, que tiene relación que tiene que ver con los famosos CFC, el cloruro fluorocarbono, que se liberaban a la atmósfera y por tanto se tuvo que hacer un tratado, que es el famoso Tratado de Montreal, y en efecto es uno de los más exitosos hasta el momento porque logró reducir ese hoyo que se hizo en la capa de ozono que teníamos cerca de Magallanes porque se dejaron de liberar. Entonces, dicho eso, cuando se llega a todo esto, claro, hay un montón de escenarios científicos que dicen, ojo aquí hay un problema, eso se traspasa a los gobiernos y además de eso la sociedad civil, como siempre, poniendo la cara al frente de todas estas problemáticas y diciendo, demandamos un ambiente libre de contaminación por plástico y por tanto se genera una resolución que es la famosa resolución 514 de la Naciones Unidas, de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. UNEA. Y a partir de esa resolución es que se establece un proceso, un procedimiento que es crear un texto que nos lleve a un texto, digamos, por consenso de las partes de todos los gobiernos que conforman, todos los estados que están dentro de la ONU, para que podamos tener este acuerdo que tenga cosas relevantes, por ejemplo, que sea legalmente vinculante, que ataque directamente la contaminación por plástico, que establezca metas globales para la reducción de la producción y otros elementos más que están. Y bueno, y con eso se inicia, digamos, este proceso donde todas las partes comienzan a elevar, se arman un borrador con distintos artículos que van a tomar distintas partes de la contaminación por plástico, porque estamos hablando que los plásticos por sí solos no son solo plástico, no es solo el petróleo, ¿no? Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿de dónde viene el plástico? El plástico viene del petróleo, sin ir más lejos, el 10% de la producción mundial de petróleo se destina a la producción de plástico. Pero el plástico no es solo el plástico por sí mismo, ¿no? El plástico, esto es importante decirlo, el plástico está en toda nuestra vida, ha crecido en los últimos 50 años de manera exponencial, por eso la contaminación que tenemos, pero no es solo el petróleo como tal. Al plástico, como una verdadera receta de cocina, ¿no? Hay que agregarle un montón de cosas para que se transforme en lo que sostiene nuestros lentes, lo que está en los teléfonos, los sachets de las papas fritas y un sinfín de cosas que empezó a instalar, digamos, sobre todo en los últimos, yo diría, 40 años. Por tanto, se debe regular un montón de escenarios dentro de ese tratado que hablen de cada una de las partes, la salud a las personas, los recicladores de base y las personas que han estado asociadas al trabajo dentro de esta cadena del plástico. La salud de las mismas personas, la salud del medio ambiente, las mallas de redes de pesca y de arrastre en el mundo que están esparcidas, regular muchas cosas y cada una de esas regulaciones tiene que tener un artículo, ¿no? Entonces, y por sobre todo lo que además se hace hincapié ahí es que en algunos artículos se habla del ciclo de vida completo del plástico. Y aquí con esto ya voy cerrando esta primera idea, ¿no? Que es que cuando se habla del ciclo de vida completo del plástico, y que es algo que a veces en Chile no sabemos, porque en Chile no somos petroleros y no producimos plástico polímero virgen, ¿no? Nosotros importamos este plástico o importamos los envases, ¿no? Vamos a comprar al mochino, compramos en una tienda y las cosas nos vienen envueltas básicamente en plástico. La industria chilena del plástico importa plástico para generar los envases y los artículos, manufacturas necesarias. Por tanto, no tenemos mucha claridad de dónde viene el plástico.
y cuáles son, digamos, solo conocemos sus impactos posterior al uso, ¿no? Y sabemos que es contaminante, que algunos son reciclables, pero otros no. Esto lo digo así porque he conversado hasta con niños y niñas en colegios, ¿no? Y tienen ciertas nociones de eso, pero no sabemos de dónde viene. Y aquí hay que decir algo muy importante, no solo viene del petróleo, sino que además viene de industrias petroquímicas y viene de países donde también se fabrica plástico y por tanto su ciclo completo de vida está asociado a escenarios de contaminación, de extracción, ¿no? De procesos desde el principio hasta el final, ¿no? Entonces también este acuerdo lo que busca de alguna manera, de manera ambiciosa, es hacerse cargo del ciclo de vida completo del plástico. En ese sentido, Manuel, tú de entradita dijiste, se determina que por consenso todos los países establezcan una norma, un acuerdo que se encargue de minimizar los impactos dañinos que el plástico ha traído al planeta. Este principio de consenso ha sido una gran piedra en el zapato para poder avanzar, ¿no? Porque efectivamente hay estados que operan como empresas petroleras y que son parte de quienes debieran estar de acuerdo y no quieren dar el brazo a torcer en términos de reducir la producción y quieren enfocarse solamente, tal como siempre ha hecho la industria, en cuestiones maquilladoras como el reciclaje y otros greenwashing similares. ¿Se ha visto así esta vocación de consenso como una piedra en el zapato en el tratado? La verdad que sí. Tal como tú mencionas, hay estados que son más ambiciosos que otros. De hecho, Chile es parte de un grupo de países que se llaman los países de alta ambición. Y por otro lado hay un grupo de países que la verdad no tienen muchas ganas, entonces entre los países se negocian y todos están de acuerdo y el procedimiento de la Secretaría que está llevando adelante este proceso con los estados, que son en efecto los que negocian, nosotros aquí venimos a apoyar, a suministrar información, a los gobiernos, a los delegados, evitar que sea solo la industria la que presione, digamos, a los delegados de gobierno y no la sociedad civil. Por lo tanto, nosotros representamos a la sociedad civil, a grupos de Chile, Latinoamérica y del mundo, zonas que están en sacrificio, zonas contaminadas como la isla, etcétera. Por tanto, nosotros solo estamos suministrando y apoyando eso y son los estados los que negocian. En este escenario de estados negociadores es que hay un grupo de países que tienen una mayor alta ambición, digamos, y países que tienen menos ambición, digamos, de baja ambición, y más bien quieren que solo este tratado se termine negociando y ratificando como un tratado de manejo de residuos. Y la verdad es que eso ha hecho que estos dos bloques, sobre todo los países de más alta ambición, vayan poniendo en el borrador cosas que la verdad son súper importantes, sobre todo para la sociedad civil y que son más receptivos con las demandas de la sociedad civil que está afectada y otros países como los petroestados, estamos hablando de Arabia Saudita, hablamos de Rusia, Estados Unidos, que están todas las negociaciones, pero nunca ratifica, nunca firma ningún convenio, porque esa es la lógica de Estados Unidos, digamos, participar, incluso aportar dinero a las negociaciones, pero no ratifica nada. Eh, por tanto, esos países de baja ambición con los países de alta ambición se encuentran en este punto de consenso y no hay votación, porque si fuera por votación, muy altamente probable este borrador ya estaría listo, ¿no? Ya tendríamos un borrador bastante ambicioso, pero se quiere llegar por consenso porque el consenso, de alguna manera, desde la Secretaría que está negociando el Tratado de Plástico, entiende que va a tener mayor poder de consenso, va a tomar todas las partes, y eso nos ha tenido entrampado. De hecho, este tratado con se tenía que terminar en Busan el año pasado, en Corea del Sur, y que era el número 5 con el que se tenía que terminar en 3 años, y la verdad que no se alcanzó, y por tanto estamos hoy día en la extensión de ese 5 que es el 5.2 acá en Ginebra, en Suiza, tratando de que se llegue a un consenso, y la verdad, bueno, ya te puedo contar más, no me quiero adelantar, digamos, con eso, no sé si Ale parece que está demorando también, así que pero hoy día ya tenemos, o sea, ya tuvimos otro quiebre, ¿no? La verdad, en las negociaciones se acordó, se presentó un nuevo texto por parte de la Secretaría muy de baja ambición y acaban los países de alta ambición, partiendo por Colombia y en segundo lugar por Chile y tercero en Panamá, fueron los tres países que hablaron primero, rechazando el texto, diciendo este texto no se remite a lo que resolucionamos en la resolución 514 hace 3 años, por tanto no lo podemos aceptar
es de muy baja ambición, no responde a las necesidades y a las demandas que tenemos en los países de alta ambición y por tanto está a todo ahora. No sabemos qué hay adentro, están en la plenaria de los países discutiendo. Pero sí, sí, la verdad que ha sido un proceso muy complejo porque la verdad es que uno cuando mira todo esto dice, bueno, la contaminación es evidente, ¿no? Y la relación, y esto un poco para terminar esta primera idea, y la relación que nos ha entregado la ciencia con datos duros, ¿no? Y lo que hemos levantado también desde la sociedad civil, es que la relación, si uno compara la producción mundial de plástico a nivel, ¿no? Como a nivel, en términos de históricos, pero ahora, en el actual, está en una curva ascendente imparable. De hecho, al 2050 la producción podría elevarse sobre el 40, el 50%. Eso es lo que tiene estimada la industria del plástico. Y cuando uno mira abajo, en ese mismo gráfico, muy abajo, pero en los cimientos prácticamente de ese gráfico, lo que va a ver es que hay un 9% de reciclaje a nivel mundial, con muchas diferencias, porque estamos hablando de un porcentaje promedio. Por tanto, hay algunos países que tienen muy bajito el reciclaje y otros países que lo tienen un poco alto, y eso te da un 9% versus la curva ascendente que está arriba, varios bloques más arriba. Entonces, por tanto, ya sabemos que con solo reciclaje no se va a solucionar. Y este dato, para cerrar, este dato es muy importante. Del 9% a nivel mundial que se recicla de todo el plástico que se genera, solo un 4% vuelve a entrar al sistema productivo. O sea, quiere decir que del 9% que recolectamos hay un 5% que se pierde completamente. Entonces la tecnología ya parece que no nos salvó esta cuestión. Y eso es súper importante decirlo para quienes nos escuchan, ¿no? Que escuchan este programa, porque nos da inmediatamente una dimensión de con qué tenemos que negociar, qué es lo que, no nosotros, digamos, los estados, a qué tenemos que apuntar, ¿no? Y ahí vienen algunos pilares fundamentales de las demandas, digamos, desde la sociedad civil en las que hemos estado como Alianza Basura Cero en este tratado, digamos. Manuel, de ese 9%, porcentaje muy bajo, que se recicla, y un 5% que se pierde, ese 5% es el que finalmente sustenta el colonialismo de la basura. O sea, no se hacen cargo los países industrializados, donde está la mayor cantidad de reciclaje, de lo que reciclan y lo terminan exportando a otras territorialidades, como hemos visto ya en varios programas en los que hemos estado conversando. Es así, ¿no? O sea, lo que se está pensando es, desde los países de baja ambición, seguir con este vicio de contaminar a quienes tienen menos capacidad de defenderse para mantener la Sí. tasa de ganancia. De hecho, ya, bueno, dos cosas. Voy a contestar esa que justo es mi tema y el que más me apasiona, por el que entré finalmente a este proceso y al trabajo, digamos, del plástico y de la contaminación por plástico en el mundo. Y viene Alejandra. Así que podemos seguir con ella después. Yo estoy en el Zoom mío del teléfono, así que me voy a pasar después, le voy a pasar el teléfono a Alejandra, que acá la tengo. Entonces, no sé si te parece así con su paso, contesto esta primera última pregunta y Eso, después pasamos a la contestemos sobre el Alejandra colonialismo de la para que, basura que está porque además sustentado en este cinco por Alejandra, sí, ciento y luego pasamos con Alejandra, que le damos la sí, sí. bienvenida de paso. Eso es súper interesante porque, porque a ver, ese 5% que menciono, que, no, que se pierde completamente, es un 5% que se pierde en procesos, que se pierde en lugares donde se intenta recolectar, moler y reciclar plástico en unas condiciones que a mí mismo me tocó ver en algún momento trabajando en reciclaje de plástico, eh, bien complejas, bien malas, yo diría, ¿ah? En situaciones en que el plástico deambula por las zonas donde se está moliendo, sin ir más lejos, esa cantidad de plástico, ese porcentaje perdido, en China lo vivieron durante prácticamente 20 años. China hasta el 2018 recibió mucho plástico de basura, digamos, del mundo, y inundó tanto de basura todo su país que decidió en el 2018 cerrar las puertas a la importación de residuos plásticos porque ya no podía más. Tenía una saturación completa. Porque el plástico además es muy complejo, ¿no? El plástico está lleno de proporciones. Bueno, Alejandra puede contar un poco más de eso, que es más especialista en esa área, de sustancias químicas. Por tanto, imagínate abrirlas, procesarlas, calentarlas, volver a meterlas. Ya no sirven básicamente para más que solo algunas cosas donde no toquen alimentos, porque ya no tienen las certificaciones necesarias, ya se perdieron, etcétera. Pero peor que eso, y aquí con esto ya voy a ir cerrando mi parte,
Peor que eso. Es que una vez que China cierra su entrada, el mundo se quedó sin el receptor de basura plástica. Ya uno dice, bueno, pero ¿por qué los países del mundo, sobre todo los más ricos del mundo, le mandan sus residuos, ese 5% que logran reciclar, no sé, 10% en algunos casos de algunos países, quizá 20%, otros países fantásticos como Alemania, y uno dice, bueno, 50% en Alemania como recepción, pero ¿por qué no procesan ellos su propio plástico? Bueno, porque la verdad es que la industria del reciclaje de plástico nunca ha estado tan avanzada como la avanzada que tuvo la fabricación de plástico como tal. Por tanto, los países ricos no procesan y no reciclan sus plásticos en sus países porque sencillamente no les conviene o porque no tienen las capacidades. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo no tienen las capacidades si son tan ricos? Es que sencillamente no es viable y es muy contaminante. Entonces, dado eso, lo exportan. Y recién ahora California, por ejemplo, no le va a poder mandar más a Malasia sus 5.000 toneladas de residuos clasificados plásticos porque Malasia decidió no recibírselos más porque no tiene ninguna posibilidad de seguir reciclándolos. Entonces estamos hablando de una industria además de reciclaje de plástico que es pobre, que es paupérrima, que intenta hacer esfuerzos por reciclar algunas cosas, pero es tal el grado de abundancia de los residuos a nivel mundial que no hay país, ni con toda la plata que ustedes puedan imaginar, que logre generar un círculo virtuoso con los residuos plásticos, con toda su cantidad de contaminantes y químicos que tiene, e incluso son capaces de sacrificar países. Y un punto gráfico para eso, para pasarle a Alejandra, es que la industria de la ropa creció enormemente. Nosotros, que somos más antiguos, como diría mi abuela, teníamos ropa en proporciones, digamos así como 2 temporadas, ¿no? Que eran las altas casas de moda que te hacían 2 a 3 temporadas, 4 a más tardar, ¿no? Así como, o sea, a más tirar, que era como una por temporada. Hoy día tenemos 52. Si ustedes me preguntan por qué tenemos 52 temporadas de ropa, primero es porque se fabrican en países donde el costo de la mano de obra es muy barato, pero el 70% casi del contenido de la ropa hoy día es fibra plástica. Eso hizo bajar los costos a tal punto que la ropa se disparó. Hoy día tenemos ropa que nos llega, por ejemplo, al desierto de Atacama, que es prácticamente nueva, algunas vienen con etiqueta. Chile recibe alrededor de 70.000 toneladas de ropa, de esa 80% termina siendo basura en muchos lugares, no solo en el desierto de Atacama, sino que además se está metiendo en los rellenos. Y, y Ghana, en África, recibe 700 millones de toneladas de ropa al año de basura. Esa es la dimensión, digamos, en la que estamos hoy día con respecto al plástico, ¿no? El plástico está en todos los elementos, por tanto, este comercio y esta transferencia de sacrificio de basura, sacrificando lugares, es una cuestión que además prendió las alarmas también y creemos que es parte integrante de un acuerdo también que regule, o al menos que busque regular este comercio transfronterizo. O sea, que es parte Tengo de a las Alejandro acá al proyecciones, el frente. escenario que nos dibujas de Ghana, Manuel, que podrían tener nuestros países si es que no se toman medidas pertinentes y sobre todo si es que no se llegan a acuerdos contundentes en este Tratado Mundial de Plásticos que se está negociando en Ginebra, Suiza, en su versión 5.2. Estamos con Manuel Rojo del colectivo Viento Sur y se nos acaba de sumar Alejandra Parra de la RADA, de la Red de Acción por los Derechos Ambientales de Temuco, ambos coordinadores nacionales de la Alianza Basura Cero Chile. Alejandra, muy bienvenida a este programa. Hola, ¿cómo estás, Consu? Parece que mejor que lo que está sucediendo allá, según nos contaba Manuel. Cuéntanos, Alejandra, cómo se han visto las negociaciones, qué transiciones tan justas se están diseñando, cuáles son los mecanismos que llaman la atención en términos de lo bueno y de lo malo que está pasando ahí en Ginebra. Bueno, lo malo es que el nuevo texto que sacó el presidente hace una hora, la propuesta de texto para ser firmada por los países, es horrible de malo. No tiene ninguna medida de control sobre la producción de plásticos, no tiene ninguna medida vinculante, todo es voluntario, salvo el artículo sobre manejo de residuos. Entonces finalmente terminó siendo una propuesta de manejo de residuos y no realmente lo que necesitamos para de verdad detener la contaminación por plástico en el mundo, que es el control sobre la producción, que se reduzca la producción de plástico, que es enorme y que está planificada para crecer aún más. Entonces, si no le ponemos atajo a eso, todo lo que hagamos después no va a servir de nada.
Y bueno, este texto salió hace como una hora y después comenzó la plenaria. La plenaria es pública, el único espacio público realmente aquí en las negociaciones donde podemos decir qué país dijo qué públicamente. Y el segundo país en pedir la palabra en la plenaria fue Chile, y Chile inmediatamente rechazó el texto, dijo que no podían seguir negociando sobre esa base y que necesitaban un nuevo texto para continuar con las negociaciones que incluyera las cuestiones fundamentales que tiene que tener este tratado, como son el control sobre la producción y medidas vinculantes, pues, obligatorias, no solo medidas voluntarias. Y esta misma solicitud la hicieron muchos países latinoamericanos, la hizo Colombia, la hizo Panamá, después se sumaron Perú, República Dominicana, Uruguay, así es que, bueno, y la Unión Europea también fuera de la región latinoamericana, Fiji, los pequeños estados islas, países africanos también han solicitado esto mismo. Así es que, por un lado, muy mala la propuesta del presidente, muy malo el balance que hizo de la ambición versus los países que no quieren que avance. Finalmente se inclinó completamente hacia darle en el gusto a los países petroleros y lo bueno es que están reaccionando los países de alta ambición y que nuestra región ha hecho un rol muy importante y positivo en estas negociaciones y están alzando la voz para defender nuestros derechos a la salud y el ambiente. Alejandra, pero en ese sentido uno dice, la UNEA mandató que en 3 años estuviera listo el tratado para que se pudiera confrontar exitosamente este escenario de contaminación creciente que tenemos. Se crea un 5.2 pasando los 3 años. Este 5.2 pareciera que no va a lograr un tratado, según lo que nos cuentas. ¿Cuántas veces más va a tener que juntarse el planeta? ¿Cuántos años podrán pasar? ¿Cómo se zanja esto? Mira, la verdad lo importante es que se llegue a un tratado que de verdad ponga límites, que de verdad intente detener la contaminación por plástico. Y si eso no lo podemos lograr en 2 o 3 años, bueno, tendremos que seguir conversándolo nomás. Yo comparo mucho este proceso con el proceso constituyente en Chile, que sacamos un excelente texto, pero que tuvimos muy poco tiempo para socializarlo y por eso es que se terminó rechazando. Entonces, acá la verdad es súper similar, en algunos aspectos, guardando las proporciones, por supuesto. Y lo que pasa es que además esto nos da cuenta de lo importante que es el plástico para el comercio internacional, lo importante que es el plástico para sostener el sistema capitalista neoliberal. Por eso es que han existido tantas barreras para la aprobación de un tratado que detenga la contaminación por plásticos. Y lo importante aquí es que se está haciendo contrapeso contra las posiciones de los países petroleros, que son países muy poderosos, que hoy en día además se suma a Estados Unidos con una posición que rechaza totalmente el control de la producción de plásticos y este balance de poder está siendo contrapesado eficazmente por los países que son pequeños, por ejemplo, los pequeños estados islas, Fiji, Vanuatu, Granada, que son países que no tienen ni siquiera medio millón de habitantes, son un par de miles de personas y están ahí alzando la voz y exigiendo que se les escuche. Entonces, es muy difícil y complejo. No es sencillo, es contraponer los derechos humanos de las personas y ponerlos encima de los grandes capitales económicos mundiales. Entonces, estamos en esa lucha, pero lo bueno es que todavía podemos darla con un grado de esperanza. En ese sentido, para tratar de mirar el lado de la esperanza, ¿cómo ha sido la interrelación con delegaciones de todo el mundo que están alertadas, preocupadas y movilizando sus territorialidades sobre estas temáticas? Bueno, ha habido comportamientos de alta ambición, posiciones de alta ambición de países de distintas regiones. Tenemos en Latinoamérica una mayoría de gobiernos que se han posicionado
por la reducción de la producción de plásticos con metas globales vinculantes, por el control de los químicos, de las sustancias químicas tóxicas de los plásticos, la prohibición de las sustancias químicas tóxicas y el control de todas las otras sustancias, la transparencia sobre las sustancias que se usan en la producción de plástico, prohibir algunos productos también que son de preocupación a nivel mundial, la transición justa, el que la salud sea un tema tan importante que ocupe un artículo en el tratado, también que se establezcan los principios de no regresión y de progresividad, principio precautorio. Todas esas cuestiones las han propuesto países latinoamericanos. Y hay algunos países latinoamericanos, muy pocos, los que se salen de este posicionamiento y se ponen del lado de los países petroleros. En Europa, la Unión Europea también ha estado últimamente, la verdad es que estuvo bastante callada en los INC anteriores, pero en este INC han vuelto a alzar la voz y a exigir que se discutan medidas vinculantes para la reducción de la producción de plásticos. Los países africanos han tenido un rol muy bueno también, siempre elevando la ambición de este tratado y de manera conjunta. Latinoamérica no ha podido tomar posiciones conjuntas porque hay países que se oponen a ese posicionamiento, que son Argentina, Cuba, Venezuela, porque son países petroleros o dependientes de otros países. En el caso de Cuba, probablemente porque dependen de Rusia, y Rusia siempre ha tenido una posición de rechazo frente a las medidas vinculantes y de control de la producción. Y Los en, países que han tenido las posiciones más regresivas en protección ambiental han sido Arabia Saudita, Rusia, China también, aunque China ha sido mucho más suave en su posicionamiento últimamente, y los pequeños estados isla, que son países muy vulnerables tanto a la contaminación por plásticos de los océanos como al calentamiento global, a la crisis climática, que se alimenta también por la crisis de los plásticos. También han tenido posiciones muy buenas, exigiendo, siendo los más exigentes y demandantes con este proceso de negociación y con el nivel de ambición y de control sobre los plásticos que debería tener este tratado. en ese sentido se me ocurren dos preguntas, Alejandra. Ecuador es un país latinoamericano que es petrolero, pero que no se ha situado entonces entre los de baja ambición. Sí, exactamente. Ecuador es petrolero, pero ha estado en favor de la alta ambición y exigiendo medidas globales vinculantes para la reducción de la producción de plástico y el control de químicos y todos los buenos elementos que necesitamos en el tratado. Así es que precisamente ese es un ejemplo de que un país petrolero puede también tener una posición de defensa de los derechos de sus habitantes y de la naturaleza. También, por ejemplo, en la región de los países árabes, Irak ha estado permanentemente disidiendo de su región y teniendo una posición de alta ambición también y pidiendo que el tratado tenga regulaciones, eh, las regulaciones que necesitamos. Así que también ahí hay matices en los posicionamientos de las regiones. Y en ese sentido, por ejemplo, para efectos de América Latina, considerando que hay una gran mayoría de países que entienden la problemática y creen que hay que tomar acuerdos vinculantes de alta ambición, ¿hay posibilidades, por ejemplo, se ha pensado en diseñar mecanismos regionales para controlar mientras no se resuelva lo planetario? Mira, es una opción que que existe como posibilidad si falla el proceso del PENUMA. Y de hecho hay acuerdos regionales como el acuerdo de Escazú, que aplica solamente para la región latinoamericana. Bueno, no se han pedido adhesiones fuera de la región al menos, no hay. Eh, y el acuerdo Ramsar para la protección de humedales también es otro tratado internacional que se negoció fuera del PENUMA. Entonces, hay opciones, esas opciones existen y se están permanentemente evaluando. La verdad, de parte de los gobiernos no lo hemos conversado, pero sí entre las organizaciones que estamos haciendo seguimiento a este proceso de negociaciones y sabemos que existen esas opciones y sabemos que esas opciones han sido
muchas veces exitosas. Entonces, también es algo que le estamos comunicando a nuestros gobiernos para que lo tengan en consideración y si falla, si realmente falla este proceso, es decir, por ejemplo, si se cerraran las negociaciones en este INC y no hubiera un INC 5.3 para continuar con las negociaciones y la única opción fuera cerrar con un mal tratado, con un tratado realmente malo como el texto que propuso el presidente hoy, habría que considerar con mucha seriedad el abrir un proceso regional o fuera de la plataforma de la ONU para desarrollar un tratado que realmente nos sirva para detener la contaminación por plástico. Si esto no es, esto es una cuestión de vida o muerte, de salud o enfermedad, de catástrofe ambiental o posibilidades de que las futuras generaciones puedan disfrutar mínimamente de un ambiente sano. Entonces las cosas no se pueden cerrar simplemente porque hay un compromiso de llegar a un acuerdo en un plazo de tiempo o porque no se quiere gastar más dinero en reuniones. Es una oportunidad histórica que tenemos en estos momentos en la humanidad de ponerle atajo a una de las crisis ambientales más dramáticas que hemos sufrido en los últimos años. Alejandra, y en ese sentido, ¿cuál es el escenario que se prevé? ¿Tú crees que va a haber un 5.3 o cómo se ve la cosa? Hoy es súper incierto en estos momentos. Eh, Hay gente que piensa que es casi imposible que se llegue a un acuerdo ahora en este INC 5.2. Hay gente que está segura que se va a llegar a un acuerdo, así es que la verdad no te podría decir con certeza. Yo creo que está difícil que se cierre mañana, porque mañana es el último día de negociaciones. Ya, lo que no se ha logrado porque empezó el 5, ¿no? Sí, empezó el 5 de agosto. Entonces, lo que no se ha logrado en todas estas instancias de conversación que se resuelvan un día con un mal, eh, con una mala propuesta, está difícil. Sí, está muy difícil. Y entonces, si es que hubiese un 5.3, la pregunta es, ¿ustedes han visto, porque han sido observadores durante todo el proceso, países que a la luz de los antecedentes que se han ido entregando, a la luz de las conversaciones, han ido relativizando y variando sus posturas? Sí, la verdad es que han habido cambios en las posturas, pero no se deben tanto a la información, sino que se deben más a los cambios de gobierno. Por ejemplo, Estados Unidos tenía un posicionamiento mucho mejor y cuando entró Donald Trump a la presidencia, el posicionamiento de Estados Unidos se desplomó dramáticamente y ahora son uno de los peores países que están negociando. Algo parecido ha sucedido, por ejemplo, con Perú, que Perú es uno de los que propuso la iniciativa que dio inicio a estas negociaciones, Perú junto con Ruanda. Y Perú también tuvo un cambio de gobierno y su nivel de ambición bajó por un tiempo y ahora en este último INC ha vuelto un poquito. En el caso de Chile, la resolución de UNEA 514 se aprobó al final del gobierno de Sebastián Piñera y en la UNEA 4, que fue un año antes o 2 años antes, se rechazó esta resolución y ahí estaba Piñera en la mitad de su mandato y los delegados de Chile fueron así, estuvieron callados, no dijeron nada, que tenían el mandato de no decir nada, tenían el mandato de ir a calentar el asiento solamente. Y yo hablé con ellos. Pero después en la unidad 5, que es cuando se aprobó la resolución, estaba ya de salida el gobierno de Piñera y estaba por asumir Gabriel Boric y ahí cambió totalmente el posicionamiento de Chile y Chile estuvo a favor de la resolución, votó a favor, bueno, y ahí se aprobó la resolución y de ahí en adelante el posicionamiento de Chile se ha ido fortaleciendo. A pesar que esto se contradice mucho con la política interna ambiental del gobierno de Gabriel Boric, que ha ido de mal en peor. Pero acá adentro en el INC la posición de Chile se ha ido fortaleciendo hasta el punto que hoy ha sido uno de los países más vocales en rechazar este mal texto
y exigir un texto diferente. Y esto yo creo que se debe principalmente al trabajo sostenido que hemos realizado las organizaciones de la sociedad civil, de la Alianza Basura Cero Chile y otras organizaciones, para ir informando tanto al gobierno como a la ciudadanía. Es súper importante que la ciudadanía esté informada y se active para ejercer presión sobre el gobierno y sobre sus representantes, para que los represente realmente, po. Entonces yo creo que eso es todo ese trabajo sostenido que hemos desarrollado desde el inicio de estas negociaciones, está teniendo cada vez más efectos y nos ha llevado a este momento donde la verdad nosotros hemos estado denunciando la política ambiental interna en Chile, pero acá estamos súper orgullosos del desempeño de la delegación chilena. Y en ese sentido, Alejandra, el rol que algo enunciaste, ¿no? De la sociedad civil, de las organizaciones, requiere para activarse información. ¿Dónde la gente se puede informar de lo que está ocurriendo en estas negociaciones, de los impactos de los plásticos, de la importancia de tomar postura frente a este flagelo? Bueno, en la página web de la Alianza Basura Cero Chile estamos permanentemente publicando los avances de esta negociación, también en nuestro Instagram, en nuestras redes sociales, estamos permanentemente informando ahí de manera más Espéreme. rápida. Instagram y redes sociales, díganos cuáles, y así la gente puede tomar nota. Ya, la página web es www.alianzabasuracero.cl y el Instagram es Alianza Basura Cero CL. Ah, no, Basura Cero Chile, me corrige el Manuel. Basura Cero Chile es el Instagram. ¿Ya? Y tenemos Facebook también, no sé exactamente cómo es el Facebook, pero si ponen Alianza Basura Cero Chile en el Facebook, seguro les va a salir. Perfecto, y ahí Y se pueden encontrar los antecedentes necesarios para ir construyendo la propia reflexión también, ¿no? sí, y bueno, también hay otras organizaciones latinoamericanas que están informando permanentemente de esto. La Alianza Basura Cero Ecuador tiene mucha producción de videos, de información. También Gaia, la Alianza Global por Alternativas a la Incineración, su página web es www.no-almedio-burn, así como no quemar, .org. Es más compleja esa Pero bueno, dirección ahí de página web. anti-incineración va a aparecer al tiro Gaya, ¿no? Oye, Pero tiene Alejandra, también Instagram, que es @gaia_lac. Así que ahí es también se pueden que informar. antes de cerrar, ya estamos llegando al término ya de esta horita del todo se transforma, pero tú has sido una de las impulsoras de la conciencia sobre la falsa solución de la incineración. ¿Qué tendencia ha habido en torno a las falsas soluciones en la negociación del tratado? ¿Se han propuesto como la salida? Ay, sí. Sí, qué importante pregunta. Hubieron países como Japón que han estado, bueno, y otros países más que les gusta mucho la incineración de basura y de hecho en el INC5 en Corea después fuimos a visitar Japón y vimos cómo los basureros tienen dos tipos de basureros, uno para lo reciclable y uno para lo que se va a incineración. Y los basureros de lo que se va a incineración están siempre llenos y los basureros para las cosas reciclables están siempre prácticamente vacíos. Entonces es un país que tiene muchos incineradores y yo fui hace muchos años a Japón y tenían como 6 categorías distintas de residuos para reciclar. Y ahora han reducido eso a lo que se quema y lo que se recicla. Entonces eso es una demostración clara de cómo la incineración compite con el reciclaje. O sea, si tú incineras, el reciclaje prácticamente desaparece. Y bueno, entonces hubieron países que insistieron en agregar la recuperación de energía en el artículo para el manejo de los residuos, que era el artículo 8, ahora cambió parece. Y la recuperación de energía es incineración, es una forma solapada de decir quememos la basura plástica. Entonces hicimos una campaña con las organizaciones latinoamericanas, le mandamos cartas a el grupo de países de Latinoamérica y el Caribe pidiendo que ellos
pidieran que se sacara la referencia a la recuperación de energía. Le mandamos una carta a Japón también pidiéndoles que no pidan que se incorpore la recuperación de energía en el tratado, porque ellos, si quieren, pueden confiar en la incineración, pero nosotros en Latinoamérica no tenemos sus instituciones, no tenemos su legislación, no tenemos su capacidad de fiscalización y simplemente no queremos arriesgarnos a sufrir las consecuencias de un sistema de manejo de basura que es peor que la basura en sí misma. Y esto tuvo eco, los países africanos pidieron que se sacara la referencia a la recuperación de energía, muchos países latinoamericanos también lo pidieron, y finalmente en la propuesta del texto del presidente que salió hoy, que es muy mala, pero no tiene recuperación de energía para el manejo de los residuos. Así que ahí sabemos que ganamos una batalla. O sea, se demuestra la incidencia que tiene la opinión de la gente organizada, así que alentamos a las y los radioescuchas de este Todo se Transforma, ya quienes lo harán luego a través de las redes sociales y el Spotify, a que tomen protagonismo, se animen y generemos entre todas y todos los cambios que necesitamos para asegurar que siga habiendo planeta en medio de la locura neoliberal capitalista que nos tiene con la basura hasta el cuello. Alejandra Parra de la Rada, Manuel Rojo del colectivo Viento Sur, ambos coordinadores nacionales de la Alianza Basura Cero Chile, 1.000.000 de gracias por habernos acompañado y por estar representándonos en esta importante instancia que definirá de algún modo los destinos de nuestro planeta. Gracias a ti, Consu, y a toda la gente que está allá y la gente que se moviliza, sobre todo. Gracias por todo lo que hacen, porque todo lo que hacemos suma y nos protege a todas y todos. Muchas gracias. El aspa de un molino, mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma.